con lo que se ha visto de energía potencial. Cuando ustedes vieron lo que es el campo gravitatorio, o cuando vieron lo que era la fuerza restitutiva de un resorte, ustedes aprendieron a expresar estos fenómenos en forma de energía. Para el caso de la energía potencial gravitatoria, la energía les quedó que igual a menos mg por y, donde llega la altura a la cual está el objeto con respecto a un punto de referencia. Y por el caso del resorte, pues también integraron la fuerza y encontraron que la energía potencial era igual a un medio de k cuadrada por x, donde x era el desplazamiento de la posición de equilibrio con respecto a la masa que estaba en reposo amarrada a un resorte. Estos conceptos se observaron también, bueno, en general en física, el concepto de energía pues es fundamental. Y la electricidad y el magnetismo no son fenómenos ajenos a que nosotros podamos expresar nuestras ecuaciones en términos de energías, en específico en lo que es el concepto de energía potencial. Eh, eh, entonces, lo que es interesante de expresar las cosas en términos de energía es que es una cantidad escalar. Es decir, el potencial eléctrico, como vamos a ver, es escalar y es fácil de calcular, por ende, a diferencia de una cantidad vectorial. Es por eso que es más cómodo expresar o obtener las cantidades en términos de lo que sería la energía, en este caso ahorita eléctrica. Entonces, pues vamos a partir del hecho de cómo nosotros calculamos lo que es una diferencia de potencial y lo que es el potencial eléctrico. Y para ello, eh, bueno, lo que les acabo de decir, básicamente esto de usar lo que es la energía potencial para describir lo que serían fenómenos físicos es de mucha utilidad. Como recordarán, lo que es el campo gravitatorio es algo conservativo, bueno, sí, el sistema es cerrado. Y lo mismo va a pasar aquí, para el caso de lo que sería el potencial eléctrico. En general, y la forma más fácil de ver esto es cuando nosotros consideramos un problema en donde, aquí me voy a tomar la libertad de escribir algo antes. Cool. Básicamente, nosotros teníamos esta situación. Nosotros teníamos una carga Q1, había una distancia que le vamos a llamar R. A una distancia R podemos poner una carga que la podemos llamar de prueba. Entonces, aquí mi pregunta es, bueno, aquí supongamos que las dos son positivas. Esta la voy a llamar Q2 para darle un nombre. ¿Cuánto me cuesta traer, tal vez desde este punto de separación, esto no parece una R, si está en una distancia de separación R, ¿cuánta energía yo debo requerir e invertir para traer la carga Q2 a una cercanía a la carga Q1? Digamos, a una distancia a la mitad. Esa es la pregunta a resolver. Básicamente, nosotros sabemos de antemano que podemos calcular cuál es la fuerza de una sobre la otra. Ya hemos visto que esto es una constante, el producto de estas dos cargas entre la distancia de separación al cuadrado. Si ponemos esto en cuestión vectorial, sería así. También encontramos que esta fuerza misma la podemos encontrar si nosotros encontramos cuál es el campo eléctrico ejercido por 1 y lo multiplicamos por la carga Q2. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto me cuesta traer esta carga desde un punto muy lejano a un punto cercano? Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, traer la carga a esta posición, y esta posición puede ser, por ejemplo, R sobre 2, o sea, la mitad. ¿Qué tengo que hacer para calcular esto? ¿Quién me quiere dar un hint de qué es lo que tengo que hacer? Pues es la energía necesaria, ¿no? Pero va a ir cambiando conforme se va acercando. Y para calcular esta energía, ¿qué necesito hacer yo?
¿Qué necesitaría hacer yo? ¿Qué necesito calcular? Pues es como lo del trabajo, me imagino ¿Sí? multiplicarlo por una Yo quiero saber cuánto es lo que fue la pregunta. ¿Cuánto trabajo requiero yo para traer la carga Q1 a esa posición a Q2? distancia. Y la expresión, hijo, dejen cambio el color. El La trabajo expresión sería para el fuerza. trabajo es una integral de la fuerza que yo necesito por un desplazamiento. Eso es lo que nosotros sabemos desde una posición, digamos, está en R hasta traerla a R sobre 2, ¿cierto? Eso es lo que nosotros necesitaríamos hacer. Y luego ustedes ya saben qué es esto. Esto que está aquí, pues es una integral que va desde R hasta R sobre 2 de la fuerza, y la fuerza ya la tenemos ahí, K, Q1, Q2, entre R cuadrada, R, punto diferencial de R, ¿cierto? Esa es la pregunta que yo estoy haciendo. Entonces, rápidamente aquí, resolverla es el trabajo, que es igual a la integral, los límites. Bueno, ya voy a sacar las constantes. Las constantes sería Q, si las cargas nos caen, está Q1 entre Q2, me quedaría una integral de R vectorial, punto de R, entre R cuadrada. Y yo tendría que resolver eso, ¿cierto? Vamos a suponer que están sobre la misma línea de acción, por lo tanto, básicamente esto que está aquí, el producto de puntos sería sobre R, y es una cantidad escalar, por lo tanto, K, Q1, Q2, una integral de diferencial de R entre R cuadrada. ¿Sí? Y luego, pues, ¿a qué es igual esa integral? ¿Qué me da esta integral? Sobre R, ¿no? Bueno, 1 sobre R. Menos 1 sobre R, y luego tendría que poner aquí los límites de integración. ¿Qué dije que era? Vamos desde R hasta R sobre 2, ¿cierto? Y esto sería igual a K, Q1 por Q2 de, aquí está multiplicado por, entre paréntesis, menos, que sería 2 entre R, más 1 entre R, ¿cierto? ¿Y esto qué es igual? K, Q1 por Q2, ¿qué me da aquí? Esto, menos 1 entre R, ¿cierto? ¿Sí? Esto puede ser que lo escribo, quito esto de... No, ¿por qué no borra? Ma. Qué curioso. Esto es igual a menos la constante K, Q1 por Q2 entre R, ¿cierto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Y El signo sí está, pues, por eso les pregunto, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? pues yo dudo si no era al revés. ¿Qué era al revés? 1 sobre R menos, ay, no, espere, 2 sobre R menos 1 sobre R. O sea que, ¿cuánto dices que te queda a ti? Pues queda lo mismo, pero en positivo. Porque se supone que el límite de arriba es el que, o sea, el de abajo es el que se resta, ¿no? Ajá. Y el de arriba era el de R sobre 2. Ajá. ¿Este? Ajá. Sí, estoy poniendo R sobre 2 primero. Y lo tiene ahí ya negativo. Ujú. No, sí, está bien. Sí, está bien, ¿verdad? Ujú. Pero ¿Estamos todos de entonces, acuerdo? el signo que está, o sea, sería un trabajo positivo, pero si son del mismo signo las cargas.
Son del mismo signo las cargas, sí. ¿Cómo? Se Sí, repelen. son del mismo signo las cargas. Se repelen y tendría que ser un trabajo. Ay, no sé, me estoy confundiendo. Un trabajo positivo, ¿no? Bueno, es que depende de dónde lo veas, ¿no? ¿Cuál es la duda? ¿Quién está hablando? Porque no veo los nombres de las personas. Entonces, Anaí, pues no me puedo dirigir. ¿Cuál es la duda, Anaí? Primero era el límite de integración. ¿Ya estás de acuerdo con eso? sí, sí, está, o sea, está bien el resultado, pero entonces es negativo porque estamos perdiendo energía para acercarlas. Ah, bueno, aquí lo que nos está indicando esto es que se tiene que hacer un trabajo negativo, sí. Ajá. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un trabajo negativo? Que estar en contra o sea, el trabajo, si nosotros lo vemos en su expresión más sencilla, el trabajo es igual a una fuerza por un desplazamiento, ¿cierto? Y es un producto punto. ¿Qué significa que hay un trabajo negativo? Que la fuerza está actuando en la dirección opuesta al movimiento en que estamos ejecutando el trabajo, ¿cierto? Que esto sería nuestro caso. Sí. Estamos trayendo la situación que estamos resolviendo, tenemos dos cargas positivas y estas se repelen, ¿cierto? Esta carga va a sentir una fuerza en esta. Ay, otra vez no estoy rayando, ¿por qué? Esta carga, la carga Q2, va a sentir una fuerza debido a la carga Q1 que va así, en esta dirección. Y nosotros estamos haciendo un trabajo para traerla hasta esta posición. Entonces estamos actuando en contra de la fuerza que siente la carga Q2 debido a Q1. Entonces, por eso nuestro trabajo va a ser negativo, ¿cierto? Sí, ya me quedó claro, gracias. No, está bien. ¿Hay alguna otra duda? A veces más bien no entiendo yo soy el que no entiendo a veces la duda, la pregunta. ¿Hay alguna otra duda, pregunta? Hasta aquí. Este es el trabajo que nosotros hemos estado obteniendo, ¿sí? Ahora, si se fijan, cuando ustedes resuelvan el caso general, van a tener que, dentro de la integral, aquí es un comentario, eh, el- eso fue porque estamos sobre la misma línea, pero lo que les quedó a ustedes era esta cantidad de una integral que la otra vez, desde R hasta R medios, y les quedó adentro era el vector unitario punto dr, que es vector también entre r cuadrada. En general tendrían que resolver esa ecuación para situaciones, por ejemplo, en donde ahora ya tengo yo una carga, esa carga Q1 está aquí, y aquí tengo una carga Q2, pero por ejemplo ahora la trayectoria que yo tracé es una recta, y fácilmente me puedo situar sobre la línea que une las dos cargas, y este producto punto pues, son colineales, entonces se me va, ¿cierto? Y luego, pero ¿qué pasa si la trayectoria, por ejemplo, lo voy a poner de otro color? La trayectoria la hago a través de una semicircunferencia de este tipo. Entonces, aquí es donde entra la magia del cálculo, vectorial, las integrales, tenemos que expresar esto, por ejemplo, R, vector en coordenadas que les gusta, esféricas o cilíndricas, dr en coordenadas esféricas, cilíndricas, hacer el producto punto, expresar esto y hacer la integral. Y ya les va a dar el resultado del trabajo que se necesita para moverlo a través de una línea curva, que es más challenging, es más, aquí, o sea, lo que estoy diciendo es que este producto punto va a haber tres componentes, van a ser tres integrales, ¿sí? Ok, de eso se van a ocupar ya en un curso avanzado de teoría electromagnética, por ejemplo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto de qué utilidad tiene? Pues resulta que en la célula, por ejemplo, las cargas a veces no siguen líneas rectas, no se mueven a través no solamente, o sea, sí, ahí nosotros tenemos situaciones de, de la membrana eh, plasmática de las células
en donde, como ustedes sabrán, aquí tenemos canales iónicos, ¿sí? Y está el canal, aquí está hueco. Por aquí pasa, qué sé yo, potasio, calcio, ¿no? Etcétera. Y sí, obviamente aquí parece que esto es recto, aunque realmente está curvado, porque esto que estamos viendo es una pequeña sección de lo que sería la célula, ¿cierto? Pero adentro de la célula, estos iones no necesariamente siguen líneas rectas o se conducen a través de líneas rectas. Un ejemplo sencillo es que cuando nosotros tenemos el axón de una neurona, ¿sí? Bueno, ahí lo pinté medio recto, pero la realidad es que no están rectos, sino pueden estar, por ejemplo, conectados así de esta manera al músculo, por ejemplo, qué sé yo. Y aquí hay un transporte iónico de cargas para mandar una señal eléctrica. Entonces, es por eso que a veces sirve la generalidad de los cálculos para determinar con mayor precisión cuál sería, por ejemplo, el potencial eléctrico que ocurre en este canal, en este axón, o también cuál es el potencial eléctrico, que a final de cuentas es lo que se utiliza en biofísica para calcular cuál es la corriente que pasa a través de ese canal iónico. Esa corriente que se mide con el tiempo y se obtienen los histogramas, y con esos histogramas se puede calcular cuáles son los tiempos en que dura abierto y cerrado, por ejemplo, un canal iónico. Entonces, por ahí va este asunto de expresarlo todo en términos de potencial, porque al final de cuentas el potencial eléctrico, lo que estamos viendo, y todavía ni siquiera lo defino, ya les estoy diciendo todo esto, es que es lo que miden nuestros aparatos. Nuestros aparatos que tenemos en el laboratorio nos van a medir esas cantidades, ¿sí? Por ejemplo, cuál es la corriente debido a una diferencia de potencial. Y la corriente que se mide en los experimentos ahí que hacemos en el laboratorio, pues es la corriente a través de este canal iónico, a través de esta proteína, creado por una diferencia potencial transmembranal, debido a un conjunto de cargas aquí afuera, a la parte externa de la membrana y otra a la parte interna de la membrana. Y bueno, y es por eso que necesitamos entender este concepto de potencial eléctrico. Vamos a continuar definiendo este potencial eléctrico. Mi cafecito. Ok. Entonces, nos terminamos con esta ecuación. Este fue el trabajo que yo requerí, y de aquí voy a sacar una cantidad que le voy a llamar potencial electrostático. Ese potencial electrostático no es otra cosa que la carga Q1 entre Q2, esa constante K que sabemos que es 4pi epsilon 0 de 1 entre R. Eso va a ser mi energía potencial eléctrica. Es un potencial, final de cuentas. De ahí sale mi definición de potencial, ¿sí? Y sí, y como tal, pues está muy asociado con la energía potencial, o tiene casi el mismo significado que la energía potencial que ustedes vieron en su curso de mecánica, en donde utilizaron la energía potencial para resolver varios problemas en dos patadas, en vez de resolver los diagramas de fuerzas. Y también, perdón, lo expresaron en términos de lo que sería, perdón, otra vez, en términos de lo que sería el trabajo como lo acabamos de ver nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos la energía potencial eléctrica del sistema, ¿sí? Y sí, por supuesto que cumple los mismos principios que nosotros vimos anteriormente para mecánica. La energía potencial es una función puntual, es decir, depende de la posición inicial y la posición final. Les voy a recordar cómo aprendieron este concepto de energía potencial. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, voy a escribir otra vez para hacer más claro esto. Si yo les digo a ustedes, la energía potencial gravitatoria que ustedes calcularon era simplemente menos mg por y, o la altura, ¿cierto? H la ponían, ¿sí? Entonces, ustedes tenían un objeto aquí de masa m, saben que la gravedad iba hacia abajo, y yo les decía aquí, ¿cuál es la energía potencial de este objeto? Inclusive si sabemos que la masa es 1 kilogramo, ¿sí? Si G en ese momento es igual a 10
metros sobre segundo cuadrado, para redondear. ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria ahí? ¿Sí me están escuchando? Perdón, ¿cuál es la altura? Ahí. Ajá, ¿quién habló? Ana, Otra vez. otra vez. Ana. Sí, muy bien, Anaí. ¿Por qué preguntas por la altura? Pues porque va a depender de la altura, ¿no? O sea, Ajá, muy bien. Entonces, si va a depender de la altura, va a depender de un sistema de referencia, ¿cierto? Donde mi altura aquí sea 0 y de repente diga que esto es una altura de 1 metro. Entonces, y esta es la clave, la energía potencial se define en términos de dos posiciones, una que yo estoy poniendo h igual a 0 y otra que estoy poniendo h igual a 1 metro. Entonces tiene una energía, aquí podemos poner la energía potencial en h igual a 0 y acá, bueno, aquí estoy actuando mal, dejen borrar esto. De hecho ya lo puse. No, pues sí, ya lo puse. H igual a 0 y H igual a la altura igual a 1 metro. Entonces depende de dos posiciones. Este es el mensaje principal. Y ya que estamos con este ejemplo, y ya que te dije cuál es la distancia, ¿a qué es igual la energía potencial aquí? pues serían 10 newtons. 10, dijiste. ¿En cuál? ¿En la de 1 metro? Sí. Tomando estos valores que acabo, la H es igual a 1 metro. Entonces, la energía potencial gravitatoria es igual a... Que tiene signo negativo, menos 1 newton. ¿Perdón? Pues, no sé, 1, o sea, 1 newton, o menos 1, no sé, ahí sí. ¿Por qué un newton? Pero son 10 Joules, joules, ¿no? perdón, 10. Ajá. Ok, aquí es donde yo la regué, ¿verdad? Aquí antepuse un signo. Bueno, La gravedad, porque no. va hacia abajo, ¿no? Básicamente, ok. Esto es pero lo voy a dejar en general, ¿no? Porque va a depender del sistema. Ok. Entonces, ¿esto cuánto te dio? ¿10? ¿Qué dijiste? Sí, perdón, son joules porque es energía. Ujú. Ajá, muy bien. Pues y es a lo que yo quería llegar, ¿no? Recordar que aquí tenemos kilogramos, ¿qué es? Metro sobre segundo cuadrado por metros, ¿verdad? Y esto es kilogramos metros sobre segundo cuadrado es newton, me queda por metro. Newton por metro es joule. Y la energía, y esto se mide en términos de energía, que son joules, ¿cierto? Y bueno, lo que quería decir aquí es que depende de un punto inicial y un punto final. Precisamente por eso, y esas cantidades que dependen de un punto inicial y un punto final, ustedes en termodinámica la van a ver como funciones que se llaman funciones puntuales, que dependen de los puntos, que no dependen de la trayectoria, porque si este objeto sigue esta trayectoria recta, como nosotros esperamos que lo siga debido a la fuerza gravitatoria, pero si de repente esto se mueve en forma oscilatoria y llega acá al punto, la energía potencial va a ser la misma, porque solamente va a depender de dónde está su punto final inicial y dónde está su punto final. Es lo único que va a depender, que es lo que estamos diciendo aquí. No va a depender de la trayectoria, depende solamente del punto final y punto inicial. Y ese cambio en la energía potencial, como lo estamos viendo, va a ser igual a final de cuentas al trabajo que nosotros vimos aquí, porque si aquí pongo esta cosa, esto sería igual a eh, 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 menos, bueno, aquí ya tendría que poner el cambio, aquí el punto inicial y el punto final fue el punto inicial era 1 entre R y el punto final era R sobre 2, por eso aquí yo puedo escribirlo fácilmente como una variación en la energía potencial, donde esto era un punto final, UF menos U inicial, el punto final es 2 entre R, no, R entre 2, perdón, y el punto inicial era R. ¿Sí?
Y eso es a lo que se refiere aquí básicamente. Y cuando una fuerza o cuando un objeto se comporta de esta manera, que solamente depende de los puntos finales e iniciales, el campo bajo el cual está influido, que en el caso que resolvimos fue el campo gravitatorio, es un campo conservativo y la fuerza por ende se llama una fuerza conservativa. Entonces, resulta ser que en el caso electrostático, la fuerza electrostática es independiente de la trayectoria y por lo tanto también va a ser una fuerza conservativa. ¿Sí? El problema, normalmente, como ustedes se lo pueden topar en libros, es que nosotros lo resolvimos de que nos veníamos de un punto Q2 finito, que estaba a una distancia R, hasta un punto finito, que era R sobre 2. Luego podemos generalizar mandando Q2 a infinito y resolver para la integral desde infinito hasta una posición R2, o hasta una posición R para que quede más bonito, ¿no? R sobre 2 si estamos hablando de infinito R o R sobre 2, no significa nada. Entonces podemos poner que lo traemos desde infinito hasta R y resolver la integral y les va a quedar lo mismo. Entonces es por eso que se define de hecho de esa manera. Si nosotros ponemos una potencial situada hasta infinito y queremos traerla a una posición arbitraria R, entonces eso se va a cumplir tal y cual nosotros lo acabamos de resolver para el caso particular nuestro. ¿Hay alguna duda hasta este momento? No. Bien. Esto no. Es un ejemplo. Este está. Nah. Lo que es interesante es que nosotros podemos definir lo que es el potencial eléctrico. Ahora sí, lo que vamos a medir es lo interesante aquí. Porque nuestros aparatos no nos van a medir en sí lo que es una energía potencial. Nos van a medir el potencial eléctrico. ¿Sí? Y la definición del potencial eléctrico, el potencial eléctrico por unidad de carga en un punto situado dentro de lo que es un campo eléctrico, se le llama simplemente el potencial eléctrico, ¿sí? O simplemente potencial en ese punto. Y entonces, si es la energía potencial por unidad de carga, esta sería la definición de lo que sería mi potencial eléctrico. B es igual a U entre Q. ¿Sí? Y lo mismo que les dije anteriormente, hablar de la energía potencial de un objeto en esta posición no tiene sentido hasta que Arely dijo, bueno, ¿cuál es la altura? Es decir, necesitamos nosotros dar 2 puntos de referencia. Lo mismo va a pasar con el potencial eléctrico. Necesitamos decir, bueno, no tiene sentido hablar del potencial en un punto, tiene sentido hablar de la diferencia de potencial entre un punto final y un punto inicial. Y se la vamos a definir como el potencial, la energía potencial eléctrica por unidad de carga final menos la energía potencial eléctrica por unidad de carga inicial. Esto es un delta de U sobre Q, que delta de U ya sabemos que es simplemente el negativo del trabajo. Y entonces, así nosotros vamos a definir, o esas son las ecuaciones que yo quiero recordar. Aquí voy a escribir. Es decir, que la diferencia de potencial es simplemente du entre Q, y eso es simplemente menos W sobre Q. ¿Sí? Claro que existe una forma de, como nosotros lo hicimos para el caso que resolvimos acá, uno de los puntos de referencia lo pusimos en 0, y eso es muy útil, porque pues es simplemente 0, ¿no? Sería nuestro punto inicial, y nuestro punto final pues es el punto de interés, de tal forma que si nosotros ponemos, otra vez se va al caso exótico acá, donde el potencial se puede definir en términos de una energía puesta hasta infinito, una carga puesta hasta infinito, y calcular el trabajo que nos tomaría traer esa carga hasta una posición de interés, ¿sí? Hasta la posición final. Y bueno, la unidad de, ya sabemos que estos son joules, estos son coulombs, entonces esto define el volt que se define joule sobre coulomb, ¿sí? Es en el sistema internacional, por supuesto. Bien.
Entonces, bueno, seguimos con esto de las unidades, ¿no? Bueno, sí. Es interesante, ya que estamos en este punto, hablar acerca de una unidad que se usa mucho, sobre todo en el área de la física. Y estas son electron volts. Ustedes han escuchado, por ejemplo, acaba de salir la noticia acerca de tal vez que exista una nueva fuerza fundamental debido a unos muones de unos experimentos que hicieron en el acelerador que está en el CERN, que está entre Suiza, Italia y Francia. Estos aceleran partícula y una antipartícula en direcciones opuestas con velocidades muy, muy grandes y sobre todo con energías muy grandes. Están en mega electron volts. Para darnos una idea de lo que es eso, pues es interesante ver lo que es un electrón volt. Y un electrón volt, como dice aquí, es la energía igual al trabajo requerido para mover una carga elemental Q, de tal forma que, bueno, a través de una diferencia de potencial de un volt, que sería esto. Un electrón volt es, pues, electrón por un volt, aquí es el electrón, y sería, pues, 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Es una cantidad muy, muy pequeña, ¿sí? Si se fijan, a ver si no me equivoco, ustedes vieron Física 2, ¿no? ¿Cuál es la energía que está ahí en su habitación en este momento? Si ustedes quisieran asociar la energía a las moléculas de gas que están por ahí flotando alrededor de ustedes. ¿Alguien sabe esa cantidad? Es que para darnos una idea, ¿qué es esto? De 1.6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Cuál es la energía que está ahí en su habitación? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál es la energía que ustedes pueden absorber si fueran acá unos superhéroes y necesitarían cargarse? Voy a agarrar energía de mi aura que está aquí alrededor. ¿Cuál es la energía que hay? Como siempre, puede ser el tiradero. Permítame un momento, por favor. Listo. Entonces, ¿cuál es esa energía? ¿Lo saben o no lo saben? No, me estoy intentando imaginar cómo la calcularía. Se llama la energía de temperatura ambiente. No sé si la dieron en Física 2 o se las mencionaron. La pueden googlear. Pongan temperatura, energía de temperatura ambiente. ¿No? Lo pueden poner en inglés, no es que me equivoque, pero pues sí es. Lo pueden poner en inglés como room temperature. Y ahí les va a aparecer. No lo busquen porque yo quiero hacer un ejercicio. En joules. Hablo con lo que tenemos aquí. Bueno, ahí se los voy a escribir. Aquí la energía
a temperatura ambiente es 4.1 por 10 a la menos 21 joules. Ahora, entonces, esto sí háganlo. ¿A qué equivale en electronvolts esto? Esta es la energía que ustedes tienen ahí, del gas que está ahí volando enfrente de sus narices. En electronvolts, ¿cuánto da? La energía de temperatura ambiente en electronvolts es igual a, ahorita me la dan, calcúlenla, ahí tienen todos los datos. ¿Alguien? No sé si estoy bien. 2.5 por 10 a la menos 40. A la menos 40. Fíjate que la magnitud que diste es correcta, pero esa exponencial es incorrecta. Sí, Algo es te salió mal. 21. Esa A la menos 2 sería, ¿no? A la menos 2, dices. Exacto, o sea, sería 0.025, es lo que te dio, ¿verdad? Electronvolts. Fíjense, esta cantidad es básicamente el 2% de lo que es un electronvolt. Ya eso nos da una idea. ¿Qué significa 4.1 por 10 a la menos 21? Fíjense, esto corresponde a si ustedes tienen una membrana, por ejemplo, la membrana celular, si ustedes pudieran, de hecho que lo podemos hacer en el laboratorio, de hecho lo hacemos cada rato en el laboratorio, aislar simplemente la membrana plasmática de la célula, quitarle todo, extraer los lípidos y formar una pared artificial. Y eso se llama una membrana de lípidos. Eso les digo, lo hacemos en el laboratorio. Esa membrana, para deformarla, ustedes con lo que se ponen a hablar, y si la pudieran poner enfrente, estarían doblándola debido a la presión que ejerce sobre el medio ambiente las ondas sonoras que ustedes hacen al momento de hablar. Esa energía sería capaz de doblar esa membrana. Por eso esa membrana se le llama, es materia blanda. A diferencia de la sólida, la líquida o del gas, esta se llama materia blanda. ¿Por qué? Porque está sujeta a fluctuaciones térmicas. Una pequeña fluctuación térmica que se da en el salón en el que ustedes están, hay fluctuaciones térmicas en muchos momentos. Y si hay un objeto que es capaz de ser deformado simplemente por esas fluctuaciones térmicas, esa sería la membrana. Entonces, esa es el orden de magnitud de la energía de la que nosotros estamos hablando. ¿Sí? Obviamente ustedes van a ver que hay objetos que ustedes tienen enfrente de ustedes que están sujetos a la energía térmica y ni se inmutan. ¿Por qué? Porque pues esos no son materia blanda. ¿Okay? Así se define la materia blanda, si alguna vez ustedes se topan en algún artículo científico por ahí. Y bueno, esto para traer a colación de qué significa esto del electrón-volt, qué significa esta energía, qué significa la energía en términos de lo que sería el potencial eléctrico que nosotros estamos viendo en este momento. Y también vamos a retomar el concepto de lo que sería el cambio de energía cinética para retomar lo que sería el trabajo que nosotros podemos aplicar sobre lo que sería una carga eléctrica que está inmersa en un campo eléctrico. ¿Cuál es el trabajo que necesitamos?
y por supuesto si movemos una carga va a haber un cambio en la energía cinética. Y ese cambio en la energía cinética, como sabemos, es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Hay un trabajo que asociado a la conformación de las dos cargas más el trabajo que se tiene que aplicar para moverlas, ¿sí? De tal forma que si está quieta, pues por supuesto esta cantidad de cero, entonces la fuerza aplicada tiene que ser exactamente igual al trabajo que se necesita para lograr esta configuración. Y sabemos que ya lo platicamos anteriormente, para lograr una configuración de dos cargas situadas, si traemos una desde infinito hasta una posición R, pues ese es el cambio de la energía potencial, energía final menos energía inicial, y ese sería precisamente nuestro trabajo para lograr esta configuración. De tal forma que, ya teniendo esta expresión, nosotros podemos ver que a final de cuentas, en términos del potencial eléctrico, como lo definimos aquí, ¿sí? Se fijan, este W lo pasan, o sea, el trabajo queda aquí como menos delta B por Q, que es lo que se está haciendo aquí, pues se obtiene esta definición de lo que sería el trabajo en términos de lo que sería el potencial eléctrico. Ahora, estos potenciales igual, o sea, estamos retomando básicamente lo que es lo que se vio en mecánica 1 con lo que es el campo gravitatorio. El campo gravitatorio produce superficies equipotenciales. Y esas superficies equipotenciales, pues las podemos recordar rápidamente, que nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos un nivel, y bueno, tengo que poner un plano, si no se va a complicar aquí. Tenemos un nivel que nosotros lo definimos como altura cero. O sea, nuestro punto de referencia donde la energía potencial gravitatoria es cero. Nos elevamos a un metro de distancia, cualquier objeto que coloquemos ahí tiene la misma energía potencial. Si nos vamos a 10 metros de distancia, cualquier objeto que pongamos ahí tiene la misma energía potencial, y así sucesivamente. Tienen la misma energía, todos estos puntitos tienen la misma energía potencial. De tal forma que estos que están en este plano a 1 metro, estos que están en un plano a 10 metros, y todos estos objetos que están en un plano a 100 metros, tienen la misma energía potencial. Por lo tanto, si bien es cierto que ustedes están viendo líneas, pero si lo aumentamos a 3 dimensiones, estos son planos. Un plano que, si aquí digo, estamos en un espacio tridimensional y esto sería Z, pues estos serían planos. Todos los puntos que están básicamente a 1 metro, todos los puntos que están básicamente a 10 metros y todos los puntos que están a 100 metros me forman planos. Y esos planos se les conoce como superficies equipotenciales. Lo mismito va a suceder para el caso eléctrico. En el caso eléctrico nosotros vamos a tener superficies equipotenciales en donde mover una carga de un plano al otro, si están dentro de esos planos, la energía potencial, la diferencia de energía potencial va a ser exactamente la misma. Y si movemos una carga, lo mismo que acá, si movemos un objeto sobre el plano, si movemos un objeto que está a 100 metros y lo movemos a un punto que está a 100 metros, pues no va a haber un cambio en la energía potencial, ¿sí? Se está moviendo sobre una superficie equipotencial, básicamente, y no va a ser necesario realizar ningún trabajo para mover ese objeto sobre esa superficie equipotencial. ¿Hay dudas sobre las superficies equipotenciales? Es un concepto matemático que se usa para visualizar puntos que tienen la misma energía, básicamente. ¿Cómo se construyen esas superficies equipotenciales para una carga determinada? Por ejemplo, una carga positiva, sabemos que el campo eléctrico que está aquí radiando hacia afuera, en color, ¿qué color es eso? ¿Púrpura? Yo lo veo como púrpura. Las superficies equipotenciales son esferas. Si lo vemos en 3D, bueno, si lo vemos aquí en 2D, serían círculos
que son las líneas punteadas de color naranja. ¿Sí? Círculos, círculos. Para un dipolo, también serían círculos, pero estarían modificados debido a la presencia de la otra carga negativa, cuyo campo eléctrico es radial hacia ella. Todo el campo eléctrico apunta hacia lo que sería la carga negativa. El campo eléctrico está aquí otra vez en color púrpura, y las superficies equipotenciales estarían en color, las líneas naranjas punteadas, ¿sí? Para un campo eléctrico uniforme, como que se pone aquí, en el inciso A, las líneas púrpuras son líneas de dirección de izquierda a derecha. Las superficies equipotenciales serían verticales a esas líneas. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Esto también se podría hacer un experimento. Nosotros podríamos poner una carga, tal vez los videos que les mostré a ustedes, que ponen una carga aquí y una carga acá, y luego acercaban un multímetro y medían cuál era el potencial en este punto. Y pues todos los puntitos, va a haber puntos que están alrededor, van a formar circunferencias que tienen la misma energía potencial. Entonces, esas son las superficies equipotenciales. Ya se me enfrió mi cafecito. ¿Alguna duda, pregunta? Bien, vamos a tomar una pausita de 5 minutos porque voy a recargar mi café. Y, bueno, menos, unos 3 minutos. ¿Sale? Ok. Ok, estamos aquí. Se me cambia. Ahí está.
Revisamos acá. Sí. Ok. Ay. Continuamos. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? No sé. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Sí, yo sí. Ok. Bien, entonces aquí vamos a hacer el cálculo tal y cual lo hicimos anteriormente, pero aquí ya lo vamos a hacer de una forma generalizada. Si se fijan, nosotros tenemos una carga que está localizada dentro de lo que sería un campo eléctrico que está dibujado aquí con líneas azules. Tenemos una carga que está colocada en una posición inicial y la vamos a mover a través de una trayectoria que está aquí en verde hasta una posición final. Aquí está dibujado la carga en algún momento dado de su movimiento a lo largo de esa trayectoria, en donde vemos que es una carga positiva y por lo tanto va a sentir el campo eléctrico va a estar dado en la dirección que está dada por las líneas de campo eléctrico y su fuerza va a estar dada en esa dirección y su trayectoria por el vector, aquí está en azul, aquí ds, que está sobre la línea verde. El trabajo, como nosotros general aquí, como lo vemos, lo podemos escribir como F.ds, ¿sí? De tal forma que la fuerza la podemos escribir en términos del campo eléctrico como Q0, campo eléctrico.ds. Entonces el trabajo total al integrar al lado izquierdo me queda simplemente el trabajo, al integrar del lado derecho me queda desde un punto inicial hasta un punto final, E.ds. Ahora aquí vamos a definir lo que es la diferencia de potencial entre dos puntos inicial y final en un campo eléctrico como el negativo de la integral de E.ds. ¿Sí? Y esta definición, si se fijan, si ustedes escriben aquí lo que es la expresión del campo eléctrico, que sería Q por E, y luego escriben lo que es la expresión del campo eléctrico, pues nos va a quedar como las expresiones que nosotros obtuvimos anteriormente para lo que sería el potencial eléctrico. Y si lo dividimos entre Q0, pues entonces nos va a quedar esta expresión, ¿sí? Entonces, así como lo estamos viendo aquí, bueno, esta es la buena, digámoslo de esta manera. Si nosotros convenientemente definimos que este punto tenga un potencial cero, potencial eléctrico cero, por supuesto que el potencial va a estar dado solamente, y fíjense aquí, y es lo que hay que poner atención. Esto está entre dos puntos, simplemente no se visualiza el punto inicial porque el punto inicial lo pusimos igual a cero y por lo tanto el potencial eléctrico nos queda como esta expresión, pero es una diferencia de potencial eléctrico para términos rigurosos, ¿sí? Así ustedes van a ver muchas cantidades en física. Más adelante en su curso de termodinámica van a ver que una presión estándar, que se le llama, que esa presión estándar va a estar dada a la presión que siente un gas, digamos, a una presión de un bar. Esa la van a situar como P0 y eso va a valer 1. Y eso es muy conveniente porque por lo general tenemos nosotros que en termodinámica nos aparecen logaritmos de la presión final entre la presión inicial. Y al definir como 1 una presión estándar, pues simplemente nos queda como logaritmo de una presión. Y así va, ese es otro ejemplo de cómo se definen cantidades en física que por conveniencia y por simplicidad se sitúan puntos de referencia para que la notación sea más sencilla y más simple, ¿sí? Entonces, esta sería la definición de lo que sería la energía o el potencial eléctrico, perdón, ¿sí? Sí, una aplicación sencilla, es un ejemplo en donde nosotros tenemos aquí
una carga Q0 que está en un campo eléctrico otra vez con dibujado con las líneas azules. Digamos que se quiere saber cuál es el potencial eléctrico cuando está en potencial alto hasta un potencial bajo. Se fijan, esto de definir el potencial alto y el potencial bajo va a depender del campo eléctrico, así como nosotros lo vimos en la definición. Aquí está. Entonces va a haber un punto va a haber un punto en donde el potencial eléctrico es mayor que otros puntos. Y por lo general, eso depende del campo eléctrico, y como sabemos, el campo eléctrico emana de una carga positiva y va a una carga negativa. Aquí se quedó definido de tal manera que a mayor potencial eléctrico es cuando están cerca de lo que sería una carga positiva, y menor potencial eléctrico cuando se van a usar una carga negativa. O vaya, viendo la dirección del campo eléctrico, si la dirección del campo eléctrico nos puede decir cuál es el mayor potencial, de un potencial mayor a un potencial menor. Entonces, de acuerdo a la definición que nosotros vimos, todo consiste primero en saber qué es el producto punto del campo eléctrico, punto el diferencial de longitud en el cual se está moviendo esa carga, que es esta expresión. Entonces sería el producto punto del campo eléctrico, punto ds, por el coseno de teta. Esa es la definición del producto punto. Si son colineales, como en este caso, el teta es 0, por lo tanto esta expresión es 1 y nada más nos queda e de s. Por eso la integral queda como menos e de s, simple y sencillamente. Entonces, el campo eléctrico en este caso es uniforme. Si no, puede haber que el campo eléctrico es vectorial y hacer el producto punto con un elemento de longitud determinada. Pero en este caso el campo eléctrico es uniforme y simplemente nos queda la integral del punto final menos punto inicial, y esto sería pues simplemente la distancia d al momento de realizar la integral. Y nos queda que la diferencia de potencial es simplemente e por d. ¿Sí? La misma aplicación, pero ahora si nosotros nos movemos no en una dirección que está en la misma dirección que el campo eléctrico, sino que su movimiento va a ser un poco más complicado. Va a ir desde un punto inicial hasta un punto C y de un punto C hasta un punto final. Entonces aquí sí nosotros necesitamos hacer el producto punto del campo eléctrico con lo que sería la trayectoria. Un momento. Entonces aquí necesitamos hacer este problema lo necesitamos hacer en dos partes. Primero la trayectoria que va de I a C y luego la trayectoria que va de C a F. Entonces se fijan ustedes en el primer caso, cuando nos movemos desde el punto inicial hasta el punto C, el campo eléctrico es perpendicular al movimiento de la carga. Es decir, están haciendo un ángulo de 90 grados. Si hacen un ángulo de 90 grados, el producto punto que es igual. Aquí lo dice, ¿no? Es 0. Entonces aquí, al mover desde este punto hasta este punto, no necesito yo hacer absolutamente nada. Está sobre una superficie equipotencial, de hecho. Y de ahí ustedes pueden haber inferido de que hace un momento vimos que las superficies equipotenciales de un campo de esta naturaleza son líneas perpendiculares al campo. Por lo tanto, desde ahí ustedes pueden decir, oh, pues esto no hace contribución, es 0. Lo que se hace contribución es cuando nos movemos de C a F. Aquí, en este caso particular, está haciendo un ángulo de 45 grados. Entonces, el producto punto sería E coseno de 45 grados de S. Y simplemente integraríamos con respecto a ds. ¿Sí?
y pues hay que conocer cómo es esa trayectoria. Se está moviendo de tal forma que ds es, aquí está d, ¿sí? Esto es coseno de 45 grados, por lo tanto se mueve sobre esta línea, sería la hipotenusa básicamente, entonces sería d entre coseno de 45 grados, bueno, pues como aquí lo expresa, ¿no? Y otra vez nos quedaría que la respuesta es menos ed. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces es independiente de la trayectoria, ¿no? Como la Sí, energía potencial. sí. Sí, solamente depende de los puntos finales, el punto final y el punto inicial. Pero es este caso donde son como líneas rectas, ¿no? Porque si tuviéramos, Exacto, ¿por qué? Y cómo responderías en forma general si tenemos un campo de este tipo que son líneas rectas, que son uniformes, que valen lo mismo en todo el punto, el campo es, ¿qué tipo de campo es este? ay, Conservativo. Ujú. ok. Y ya desde ahí pudiste haber dicho, no me la quiebro, simple digo, el campo es conservativo y por lo tanto no necesito hacer todos estos cálculos, este va a ser el resultado. Ujú. Respondiendo a tu pregunta, que a lo mejor ibas es, por ejemplo, bueno, sí, este es el caso que resolvemos el caso cuando nosotros tenemos una carga en infinito. No, esto se va al revés, ¿no? La manda, sí, de infinito a R. Sí. Bueno, ok, sí, sí lo mencioné creo que anteriormente, ¿no? Que una carga positiva produce un potencial eléctrico positivo y una carga negativa pues produce un potencial eléctrico negativo. Entonces, ahora, dado eso, consideremos una carga que si tomamos un punto a una distancia R de una carga fija de carga también Q. ¿Sí? Bueno, bueno, sí, tenemos un campo debido a una carga puntual Q que va a ser de esta manera, ¿sí? Ese es el setup, ese es cómo establecemos nuestro escenario principal. Entonces, imaginamos una carga de prueba positiva puesta en infinito. Y la queremos traer a una distancia, como dice aquí, una distancia R. Aquí, hasta este punto P. Entonces, la diferencia de potencial eléctrico es, como lo definimos, es desde infinito hasta R de E punto de R. Podemos poner que el potencial en infinito sea igual a 0. ¿Sí? El potencial final va a ser igual. Y el potencial en R es simplemente B. Entonces, si eso es así, esto simplemente al evaluarlo me queda 1 entre 4 pi epsilon 0 Q entre R cuadrada. No. Perdón. No. Este es el campo que produce esta carga. La colocamos aquí y hay que integrar. Entonces hay que integrar de R entre R cuadrada, que fue básicamente lo que hicimos anteriormente, pero los límites de integración es desde infinito hasta R. 1 entre infinito, pues me da 0 y solamente me queda la carga entre R. Y ahora simplemente me va a quedar la definición de lo que es el potencial eléctrico, que es Q entre 4 pi epsilon 0 por R. ¿Sí? Pero otra vez, aquí tenemos que tener cuidado que este resultado que nosotros tuvimos es una diferencia de potencial eléctrico realmente. Simplemente definimos un punto donde el potencial es 0, y en este caso el potencial es 0 en infinito. Por eso nos queda 0 menos B, básicamente, ¿no? Y esta sería la expresión para lo que sería el potencial eléctrico de una carga, cuya referencia, el potencial final es 0 en infinito. Simplemente hay que recordar eso. Y por supuesto que si nosotros tenemos un conjunto de cargas, pues el potencial va a ser la sumatoria de todo ese conjunto de cargas que nosotros coloquemos. Bueno, creo que sí. El potencial final de un conjunto de cargas N va a ser simplemente la sumatoria individual de los potenciales de cada uno de ellos. ¿Ok? No les dejé tarea la semana pasada, ¿verdad?
acuerdo, No. profe. Hubo un problema un día. ¿Cuál día fue? Fue el lunes y el miércoles, creo. No, sí, el miércoles hubo suspensión, ¿no? La suspensión fue el día jueves. Oh. ¿Y el miércoles fue cuando tuviste un problema o qué? Es que no nos dio clases tampoco, creo. No, es que hubo un problema, no me acuerdo cuál. No sé si era el hecho de que se estaba inundando mi laboratorio o no pude llegar porque había un tráfico de la... Sí, algo así pasó. Sí, por eso fue. Bueno, está bien, entonces no hay nada que revisar ahí ahorita, por el momento. Bien, ¿hay preguntas hasta aquí? Este problema está interesante. ¿Por qué está interesante en particular? Porque nos define un conjunto de cargas que están situados en los vértices de un cuadro. Si el conjunto de cargas situados en el vértice están situados en el vértice de un cuadro, entonces nos preguntan cuál es el potencial eléctrico en P. ¿Por qué digo que está interesante? Porque hay muchas estructuras de cristalográficas de metales que se alinean o se forman con átomos situados en los vértices. A veces los átomos están cargados y es interesante saber, suceden fenómenos en ciertas zonas de lo que de una red cúbica, por ejemplo. Imagínense que acá a una distancia de también está una carga y forman un cubo. Y imagínense que ustedes ponen un electrón libre. ¿Qué pasaría con ese electrón? ¿En dónde se movería ese electrón? ¿Cómo se movería ese electrón? Entonces, es por eso interesante saber cuáles son las superficies equipotenciales de un arreglo de este tipo. Y para hacerlo, y lo más sencillo para entenderlo es primero poner una cara de un cubo, que sería esta. ¿Sí? Aunque bueno, aquí le asignan cargas, aquí ya, por ejemplo, la carga Q1, que es menos 12 nanocoulombs, la carga Q2, que es el doble de ello, la carga Q3, que está cargada positiva y es casi el triple, y la carga Q4, que es casi semejante a Q1. Entonces nos preguntan cuál es el potencial eléctrico. Bueno, pues el potencial eléctrico es la suma de los potenciales de cada uno de ellos. ¿A qué distancia están separados? Pues le llama R. Hay que calcular R. ¿Y R a qué es igual? R sería esta distancia, ¿no? A ver si me sale recta. R sería esta distancia, que es esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, un triángulo rectángulo cuyas medidas es D, entonces sería pues D cuadrada más D cuadrada, sería D, raíz de 2D, ¿cierto? Entonces raíz de D cuadrada más D cuadrada, sí. ¿Sí, no? R es igual a la raíz cuadrada de D cuadrada más el otro al cuadrado, D cuadrada, y eso es igual a D raíz de 2, ¿cierto? Sí, sí es cierto. Ahí mismo en el ejercicio dice, creo. Sí, pero dice D sobre raíz de 2. Lo cual está mal, ¿no? D es R sobre raíz de 2. Pero R es D raíz de 2. Está bien. Es que debería, allí donde dice d cuadrada más d cuadrada, debería de ser d sobre 2 porque es la mitad de d. No, Ah, sí, cierto. ¿Quién habló? Anaí, otra. Muy bien. Sí, entonces correcto. Eso ya me sacó la duda. Estaba tratando de ver qué se me había ido ahí. Y es cierto, porque es la mitad, ¿no? Esta distancia
Uy. Esa distancia es d sobre 2, es cierto. Entonces aquí sería d sobre 4, d sobre 4, ¿cierto? Entonces aquí sería d sobre raíz de 2. Muy bien, correcto. Entonces ya está aclarado eso. Aclarado eso, entonces, pues ya sale de la, como es la misma distancia para todos, sale del paréntesis, simplemente me queda la suma de las cargas y ya calculo el potencial, básicamente en el punto P, ¿cierto? Y luego me dice, hay una superficie cerrada, ¿sí? ¿Qué es lo que me pregunta aquí? Dibuja las superficies equipotenciales, ¿verdad? Bueno, sí. Si se pone a resolver dónde está el potencial que vale lo mismo, entonces dibuja una superficie equipotencial de ese tipo. Pues sí es. Y eso es la pregunta que les dije, de cómo se movería un electrón que está ahí. Porque, bueno, no sería el caso, no es cierto, porque aquí hay cargas negativas y quién sabe qué estructura sea esta, qué cosa exótica sea esto y por qué hayan escogido estos valores. Hay alguna razón por ahí, pero escogieron estos valores para las cargas que estaban en los vértices de este sistema. Vamos a otro problema. Este otro problema que está muy bonito también. Ahora nosotros tenemos un conjunto de cargas que está situado sobre una circunferencia de radio R y nos pregunta en la figura de electrones, hay 12 electrones de carga negativa que están espaciados de la misma manera sobre una circunferencia de radio R. Si pone el punto potencial igual a 0 en infinito y nos pregunta cuál es el potencial eléctrico y el campo eléctrico en el centro del círculo debido a estos electrones. Eso está muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos proceder de la misma manera que hicimos anteriormente con este ejercicio, en donde simplemente el potencial es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta 12 del potencial individualmente de cada uno de ellos y hacer esta suma. Es la misma carga, sale la misma carga, hay que saber qué es R. Y es lo que resuelve aquí simplemente, ¿no? Esta sería la respuesta. Entonces, el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico aquí son hacia adentro, radiales hacia adentro, ¿cierto? Radiales hacia adentro. Pero si se fijan, si ponemos un campo eléctrico también aquí, bueno, lo puedo hacer. Es decir, esto es radial hacia adentro, esto sería radial hacia adentro. Y si se imaginan en forma esférica, básicamente, si yo no puedo poner líneas de campo eléctrico en este punto C, porque se estarían oponiendo, por ejemplo, de forma simétrica a esta línea de campo que está también hacia adentro y hacia adentro. Entonces aquí hay un punto, y es ese punto central en donde el campo eléctrico sería igual a 0. De hecho, es lo que dice aquí, ¿no? Ajá. Ok. ¿Hay dudas al respecto? Un caso muy especial es el potencial eléctrico debido a un dipolo. Y el potencial eléctrico de un dipolo, pues nosotros tendríamos que sumar cuál es el potencial debido a la carga positiva y a la carga negativa que están separadas a una distancia de, ponemos el origen de nuestro sistema de referencia justamente en el camino medio entre las dos cargas y queremos saber cuál es el potencial a un punto P arbitrario, que está a una distancia R positiva de la carga Q y a una distancia R negativa de la carga Q negativa. Entonces, el potencial es de dos cargas, como dice aquí, una positiva y una negativa, y hay que sumar estas dos expresiones. Tienen la misma magnitud, sale como Q, entonces quedaría R negativo menos R positivo entre el producto de estas dos distancias. Ahora, R menos R más
sería R menos, un vector que va desde aquí hasta acá, menos R más, que sería un vector que va desde... bueno, sí, sería la diferencia de estos dos vectores. El punto medio de estos dos vectores. Pues, sí, el punto, o sea, aquí lo dibuja básicamente el producto de lo que sería, o el resultado de lo que sería el vector R menos R más. Y eso sería simplemente D, la proyección sobre este eje, que sería D coseno de teta, que este sería el ángulo de teta. Bueno, yo lo escribí aquí, ¿no? D coseno de teta. Y D coseno de teta, bueno, el producto de R, aquí ya hace la primera aproximación, que poner que el producto de R menos con R más es aproximadamente R cuadrada, que es una buena aproximación. Al poner estos resultados, simplemente daría D coseno de teta entre R cuadrada. Y al producto D por Q por D se le llama momento dipolar y se le conoce como P. De tal forma que el potencial eléctrico de un dipolo es 1 entre 4 pi epsilon 0 P coseno de teta entre R cuadrada, que es básicamente la aproximación que queda si nosotros, inclusive si nosotros no tomamos esa aproximación del producto de R menos por R más, nos daría básicamente ese resultado. Perdón, es que a veces no me fijo bien. Aquí está el razonamiento de cómo se obtiene R menos menos R más. ¿Sí? Este sería el vector R menos, este sería R más. Simplemente la diferencia entre estos dos vectores es esta expresión, y que es la proyección de D coseno de teta. ¿Sí? No me he fijado en esta imagen. Luego, eso sería básicamente el potencial eléctrico debido a un dipolo. Que si nosotros ¿qué es esto? Ok. Sí, algo muy importante. Por ejemplo, pues nosotros sabemos que un átomo en general, toda la carga, el átomo, el núcleo, está compuesto de neutrones y electrones, y toda la masa está centrada ahí, no necesariamente la carga. De hecho, al inicio de este curso fue que vimos cuál es la masa del electrón, la masa del protón y la masa del protón quedó como, ¿cuántas veces era? No me acuerdo cuántas veces era, en los 27, en los 31, era como 2000 veces, ¿no? La masa del protón era 2000 veces más grande que la del electrón, una aproximación. Por lo tanto, podemos decir que toda la masa está centrada en el núcleo. No así la carga, que tienen la misma carga a pesar de las diferencias de masas. Por lo tanto, un átomo se ilustra como un objeto cargado positivamente que es el núcleo, y una nube electrónica, que serían los electrones. ¿Sí? Si se pone un campo eléctrico, pues obviamente el núcleo va a sentir un desplazamiento debido a ese campo eléctrico, y la nube electrónica, los electrones no se pueden, o no hay suficiente energía como para liberar a los electrones, por lo tanto la nube electrónica queda deformada de esta manera. Inclusive, esto quiere decir que hay una concentración de carga positiva de este lado, hay una concentración de carga positiva de este lado, y se induce lo que se llama un dipolo. Y un ejemplo claro de esto es el agua. En el agua fácilmente se induce un dipolo eléctrico. Y el comportamiento de cualquier cosa que nosotros metamos ahí, pues va a ser muy diferente si tenemos un momento dipolar inducido a algo que está prácticamente neutro de esta manera. Entonces, hay que tener pues, sí, en cuenta este tipo de fenómenos en donde existe una inducción de un dipolo eléctrico en moléculas o átomos que inicialmente son neutros y de repente empiezan a contribuir porque están en un campo eléctrico. Bien. Estos ya son ejemplos. Los ejemplos ya los... Ok, las partes prácticas ya las vamos a hacer en la clase que entra. Ya tengo hora y media con ustedes, no quiero hacerlos tan cansado. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Bueno, entonces,
Yo voy a hacer todo lo posible porque ya no haya ninguna ausencia o accidente, entre comillas, para no perder ninguna clase más. Entonces nos vemos el miércoles, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta el miércoles. Gracias, profe. Miércoles. Hasta luego. Gracias, profe.